se van a bautizar, que reciben las charlas en este horario, pasen por favor al salón donde todos los domingos reciben esas instrucciones. Esta charla es valiosa para ustedes porque esta es la última charla para bautizarse. El resto, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana. Qué privilegio predicar la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, quisiera que leamos juntos. Quiero hablar un tema que dice la señal de Dios sobre los suyos. Repito este tema, la señal de Dios sobre los suyos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2 de segunda carta de Pablo al pastor Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice este texto, como está escrito en la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Repito por favor la lectura. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Padre, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Reprendemos, Señor, toda irreverencia, toda plática ajena, Señor, a este culto, en el nombre de Jesús. Danos, Señor, la actitud correcta a tu palabra. Yo estoy aquí para aprender tu palabra, para ser instruido con tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede dar gloria a Dios todavía, hermano? La señal de Dios sobre los suyos. ¿Cuántos son de Dios? Me gusta esa frase porque existe en la palabra de Dios algunos rasgos fundamentales sobre esto. Jesús dice en San Juan capítulo 10, cuando habla de la parábola del redil de las ovejas, y dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me gusta esa frase. Mis ovejas, ¿cómo dice? Mis ovejas. No dice las, sino mis. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y luego dice él, yo las conozco. Yo las conozco y las llamo por su nombre. Mire qué interesante eso. Esas dos expresiones. Pero hay una más todavía en esa parábola. La otra expresión que él dice ahí es, y están en mi mano. Y están en mi mano. Y si están en mi mano, dice, nadie las arrebatará. Luego cuando ora en la oración sacerdotal de San Juan capítulo 17, le dice una palabra parecida a esta a Dios en oración. Le dice, Señor, aquellos que me diste, le dice, tuyos eran y me los diste y los he guardado. Así le dice, y los he guardado. Y luego dice una frase, y ninguno se perdió, excepto aquel de quien ya estaba escrito, el hijo de perdición, del que ya estaba escrito. Me llama la atención ese pasaje, esos dos pasajes relacionados a la seguridad. Mira esto que voy a mencionar, a la seguridad que Dios tiene sobre conocer a los suyos, para identificar a los suyos. Una de las cosas interesantes que yo no podría obviar este día con usted es que las cosas de Dios no son al azar. Hablando de salvación y hablando de vida eterna, hermano. Dos cosas importantes, salvación y vida eterna. Hablando de esos dos temas, las cosas de Dios no son al azar. No sé si me voy a entender cuando digo no son al azar. O sea, no son casualidad ni son por la suerte, sino que son asuntos bien ordenados, son asuntos prearreglados en la gracia y misericordia de Dios con usted y conmigo. Por eso le mencionaba esos pasajes anteriormente, donde Jesús dice, mis ovejas. Donde Jesús dice, oyen mi voz. Donde Jesús dice, yo las conozco. Donde Jesús dice, están en mi mano. Habla de la seguridad, de la plena certeza que Él tiene de los suyos. Pero también nos muestra el Señor que no
es asunto de suerte. Que usted esté aquí sentado y diga, eso es que yo no, me hallé en un momento depresivo, en un momento de decadencia, en un momento crítico, y fui a parar a esa iglesia. No, Señor. Usted puede pensar eso, pero desde allá arriba, ya rato, Dios lo venía pastoreando hasta traerlo a su casa. Gloria a Dios. Dele ese aplauso a la gloria de Dios. Por eso es que el salmista dice, Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando habla del Salmo 23, el Salmo del buen pastor. ¿Cómo dice? Él me guiará por sendas de justicia. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué dice después ese salmo? Confortará mi alma. Y luego dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aleluya. Así que déjese de cuento de decir, no, es que yo estoy en esta iglesia, yo no sé ni por qué. Usted dice así porque le gusta hablar irresponsablemente, pero no es así. Mire, yo voy a esa iglesia porque fíjese que los hermanos ahí me hallaron en un momento crítico en el que yo estaba pasando un mal tiempo con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi matrimonio, y de repente, oportunamente, me llevaron a la iglesia. Usted diga lo que quiera sobre eso, pero no es cierto. No es verdad. Lo suyo al estar aquí hoy no es casualidad. Lo suyo al verlo aquí ahora adorando a Dios como usted lo estaba haciendo en ese momento, no es producto del azar. Es que hay un Dios en el cielo que en su gracia y misericordia pensó en nosotros. Para salvación, para vida eterna. Te hago una pregunta. ¿Quién te perdonó tus pecados? Dilo. Cristo. Dígalo. ¿Quién le perdonó los pecados? ¿Para que no fue el pastor? No fue el líder del grupo familiar. No fue el supervisor del sector. No. No fue el que está a la par suyo para que se ande fijando tanto el que está a la par. No fue el ujier que lo recibió con una sonrisa en la entrada y le dijo, mire, allá se va a ir a sentar. No. Es Jesús. Es Jesús. ¿Quién le ha dado vida eterna? Jesús. ¿Quién puede cambiar su vida? Jesús. Entonces no es casualidad. Y se lo digo con estas palabras. Se lo digo con estas palabras porque tal vez no nos hemos dado cuenta. Pero deberíamos nosotros ser más fijados quizá. Deberíamos ser más puntuales sobre este tema porque quizá no nos hemos dado cuenta. Pero hay dos acontecimientos que nosotros tenemos bien encimita. Uno de ellos es que podemos un momento partir de este mundo. Y el otro acontecimiento es lo que la iglesia espera como lo que la Biblia llama la esperanza bienaventurada. Y habla del retorno glorioso de Cristo. ¿Cómo le llama Pablo a eso? La esperanza bienaventurada. Y es la esperanza que nos hace feliz. ¿Y por qué digo eso? Porque lo tenemos a la vuelta de la esquina. Lo tenemos muy próximo. Y es mi deber recordárselo. Es mi deber anunciárselo y repetirlo hasta el cansancio si quiere. Pero escúcheme relacionado a eso. Hablando de la señal de Dios. Hablando de la señal de Dios. Hablando de la certeza de Dios sobre los suyos. Sobre los suyos. ¿Sabe qué está pasando en este momento si tenemos el rapto bien cerca? ¿Sabe qué es lo que está pasando en este momento dentro de la iglesia? Si tenemos el rapto tan encima, si la iglesia está a punto de ser tomada de este mundo. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que hoy más que nunca, lo de la señal debe estar claro. Dice Pablo
que el fundamento está firme. O sea, la iglesia ya está establecida. ¿Amén o no amén? Cuando dice el fundamento está firme, lo que está diciendo es la iglesia ya está establecida, ya está edificada. Eso no va a cambiar. El diablo ya no puede contra eso. Y luego dice, con este sello. Con este sello. Y esta es la forma, dice Pablo, en que Dios conoce a los que son suyos. Están en el fundamento, o sea, están en la iglesia, están fundados en Cristo y tienen una señal de Dios sobre ellos. Présteme atención, hermano. Hoy más que nunca, lo del sello, lo de la señal de Dios está vigente y debe estar lo más claro posible. Porque este es el momento en que el trigo está siendo clasificado. ¿Se escuchó? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia en este momento? El trigo está siendo clasificado y está siendo clasificado de la cizaña. Y eso Jesús lo prometió según la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, donde los discípulos fueron y le dijeron, Señor, ¿y qué pasó con la cizaña? ¿Por qué no la arrancamos? Y él dijo, no la arranque, ya va a llegar la hora, dijo. Entonces esa hora ya está. En que el Señor no va a agarrar todo al azar, al montón así de, entren. No, Señor, no. No, una y otra vez, no. Él siempre habla de esa clasificación, Él siempre habla de esa señal. ¿Por qué lo puedo mencionar? En este momento están apartando el trigo. Y lo que entra es el trigo, no la cizaña. Dice que la cizaña la apartan para quemarla en el fuego. Ya viene el momento. Ya viene la hora en que se verá la realidad de esto. Pero ahí es donde quiero enfatizar e insistir. En este momento de la selección del trigo, en este momento de la clasificación del trigo y la cizaña, es cuando la señal, porque yo me pregunto cómo es que lo van a notar si todos aquí andamos una Biblia, todos hemos cantado, adorado, todos nos parecemos como que sí realmente somos salvos. Pero a simple vista yo veo hombres y mujeres adorando a Dios. Pero Dios ve más de lo que yo veo. Y eso es lo que Pablo dice. Con este sello conoce Dios a los que son suyos. Yo quiero insistir esta mañana y decirle esto porque es inteligente de parte de los creyentes fieles que no ignoremos lo que estamos predicando en este momento y que aprendamos a discernir esto. Mire lo que dice Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 7, versículo 20 de su carta, de la primera carta a los Corintios, versículo 29 para ser específico, del capítulo 7 de la primera Corintios. Mire cómo habla Pablo si es que estamos viviendo tiempos difíciles. Dice, pero esto digo, dice Pablo ahí, esto digo, hermanos, primera de Corintios 7, 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo, ¿qué dice? ¿Lo tiene? Que el tiempo es corto. Resta pues, dice, que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa, solamente. ¿Por qué mencionamos este versículo? Porque el trigo no está descuidado. Porque el que tiene la señal de Dios en sí mismo también la sabe reconocer. Y dice Pablo que ya no vivamos, que ya no trabajemos, que ya no nos conduzcamos en este mundo como que si el tiempo fuera larguísimo para nosotros. Y dice Pablo que las cosas que ambicionamos tener, que las podamos obtener como que no las obtengamos, o sea, que no nos aferremos a ellas,
Los que están casados, pues está bien, pero al mismo tiempo no se aferren a eso. Los que tienen una familia, qué bueno, pero no se aferren a eso, porque ya estamos listos para irnos, es lo que está diciendo. No sé si me doy a entender. Y por esa razón es importante que entendamos esto que estoy mencionando. Debemos saber que los asuntos de salvación y de vida eterna no son al azar. Quiero mencionarle algunos factores que nos pueden ayudar a identificar esto. Para comenzar, Efesios 4:30, vea lo que dice Pablo ahí. Y por eso es que le digo que no son al azar. Pablo dice una expresión en la carta a los Efesios capítulo 4, el versículo 30, que nos puede asegurar mejor esto que estoy mencionando. Es un texto bien conocido. Dice Pablo ahí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué está diciendo Pablo ahí, hermanos? Que nosotros tenemos un sello. Y que ese sello es para el día, ¿cómo dice? Para el día de la redención, el día de la salvación, el día de la verdad. El día en el que Dios dirá, este es mi hijo, esta es mi hija, el día de la redención. Y habrá, ¿qué dice Pablo? Un sello, el cual ya lo tenemos. Y ahí es específico en decirlo, dice Pablo que ese sello es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Ahora vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1 de la Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 2. Mire la expresión del apóstol cuando escribe su primera carta. Dice así, elegidos. Mire esa frase. Diga conmigo, elegidos. Dígalo conmigo, elegidos según la presciencia de Dios. No dice presencia, dice presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué dice? Para obedecer y ser rociados. Mira la frase que utiliza el apóstol Pedro. Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay una señal del Espíritu en nosotros, pero también hay una señal de Cristo en nosotros. Ahí Pedro lo dice. La sangre de Cristo en nuestros corazones. Pienso que el sello del Espíritu yo no lo puedo ver, pero está ahí. Yo no sé si está en su frente, no sé si está en su interior, pero quizás esté en el alma, no sé, pero hay un sello del Espíritu en nosotros. ¿Qué cree que es lo que lo llevó a orar en la mañana? ¿Quiénes oraron hoy en la mañana cuando se levantaron? Vamos a ver, levante la mano. ¿Qué cree que lo llevó? El sello del Espíritu en nosotros. ¿Qué cree que lo trajo a este culto? Porque algunos no vinieron por invitación, la mayoría venimos por intuición. Los que vienen por invitación todavía están aprendiendo. Pero los que venimos por intuición es porque hay un sello ya en nosotros que no tiene que recordarnos nadie más, sino dentro de nosotros hay una voz que nos recuerda hacer las cosas. Gloria al Señor. Es importante decirlo con estas palabras porque nosotros siempre hemos pensado, no, es que eso es casualidad, eso es de suerte, eso es que me convencieron. No, Señor, no. Dice aquí que fuimos elegidos. ¿Lo dice o no lo dice? Vea cómo comienza el texto. Elegidos. Usted no está aquí porque usted quiso. Dios ya había pensado en usted. Fuimos elegidos. Si usted no lo quiere entender, solo hágase una pregunta. Solo hágase una pregunta. ¿Por qué el vecino que está a la par de su casa es un impío que no quiere nada con Dios y usted ama a Dios? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿No cree que podría también ser lo contrario? Podría ser su vecino el cristiano y usted el impío. Pregúntese por qué usted quiso decirle sí a las cosas de Dios. ¿Cree que eso es casualidad? Hay una elección de Dios.
Hay una elección de Dios. Pregúntese por qué usted está sentado en esta silla hoy, en este culto, y hay un montón de gente que no quiere nada con este culto. Pero ¿no cree también que usted podría ser de esa gente que no quiere nada? ¿Acaso ellos son de otro planeta? No, son igual que nosotros. Es solo que usted sí quiso. Y ellos no. Pero yo insisto en esto. Nosotros podríamos ser los que no. Por eso el salmista dice, ¿quién soy yo para que en mí te fijaras? Yo no era nada, dice el salmista. Pero él se fijó. Pregúntese por qué usted es cristiano. Y hay otros que no quieren. Es más, otros están metidos en una misa, arrullándose la cara sin sentido. Pregúntese por qué usted no está allá también, sino que está aquí. Pregúntese por qué usted no es un mormón, por ejemplo. Estoy hablando de sectas modernas con doctrinas herégicas. Pregúntese por qué usted no es una viejita rezadora. ¿Por qué yo en lugar de ser pastor no sería cura? Mire, esas preguntas son valederas. Pregúntese por qué su esposo no le acompaña a usted al culto y dice, no quiero nada, estoy bravo con esa iglesia. Pero si ellos también podrían ser movidos a creer. Sé que estamos pensando y he logrado ponerlos a reflexionar con lo que estoy diciendo. A la conclusión que quiero que lleguemos, señores, es que las cosas de Dios no son por suerte, ni son al azar, es porque Dios tiene un propósito. No sé si me he dado a entender esta mañana. Y Él ha puesto un sello que se llama el Espíritu. Dice, esto es mío, esta es mía. Ella me adora, ella me sirve. Hay un sello. Se llama el sello del Espíritu. Y el otro, dice Pedro, es rociados. Primero la elección del Padre. Luego el sello del Espíritu y luego rociados con la sangre de Jesús. Óigame y préstele atención porque es lo importante del sello. En este mundo se mueven dos señores. ¿Se escuchó lo que dije? ¿Cuántos se mueven? Dos señores. ¿Los conoce? Sí, los conocemos. Uno que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz. Y el otro se llama Satanás, el diablo. Es el enemigo de Dios y quiere, oigan esto, la destrucción de nuestras almas. ¿Por qué menciono eso? Porque Satanás también nos observa a nosotros. Cuando usted sale de aquí o cuando está aquí, el diablo le vio a usted su adoración y lo vio así, bravo, sin entregarse, molesto, forzado. Y el diablo, ese sello me lo puedo yo, dice el diablo. Y los identifica. Se mueve viendo su actitud en este momento que yo estoy predicando, si está prestando atención o no. Y él aprovecha esos espacios. ¿Por qué? Mire esto, porque él también reconoce el sello de Dios en nosotros. Él también lo reconoce. Los demonios reconocen la genuinidad de nuestra fe, lo auténtico de tu cristianismo, lo saben. No son ignorantes. Cuando Jesús se presentó y echó fuera demonios, los demonios dijeron cosas. Los demonios dijeron cosas cuando los lanzó fuera. El endemoniado que estaba en la sinagoga, que fue uno de los primeros que él enfrentó. Jesús estaba entrando al lugar cuando de repente una persona que estaba delante se le manifestó un demonio y le dijo, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Sé quién eres, eres el santo de Dios, le dijo.
Lo reconoció. Pero ese demonio nunca había hablado. Ya rato estaba esa persona sentada ahí en los asientos de la sinagoga. Jamás se había manifestado. Pero Jesús entró. Y entraba por primera vez. Y el demonio que estaba en la persona se activó y habló en ella. Y le gritó esas palabras. Jesús, sé quién eres, le dice. Eres el Santo de Dios. Lo reconoció. Los demonios lo reconocían. ¿Por qué digo esto? Porque los demonios reconocen el sello. Tenga cuidado. Cuando echa fuera a los demonios del Gadareno, se recuerda también que habla con el demonio. Y uno de ellos trata de meterle miedo y le dice, ten cuidado porque yo me llamo Legión. Cuando le dice Legión le está tratando de intimidar. Porque la palabra que sigue es, me llamo Legión porque somos muchos. ¿Qué quiso hacer con eso? Intimidarlo, sugestionarlo, meterle miedo. Pero Jesús le reprendía y le decía, sal de él, espíritu inmundo, dice. Luego le dice, no, ¿por qué has venido, dice el demonio, antes de tiempo a atormentarnos? ¿Por qué esa palabra, por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Porque reconocían que es Él mismo que los vencería en la cruz. Porque un día también Él los lanzará al lago de fuego que arde con azufre. O sea, le está diciendo, tú eres el que va a hacer eso, yo te reconozco. Y no es cierto que le pidieron permiso para meterse en unos cerdos ese día. Y si no reconocieron la autoridad espiritual, entonces ¿por qué le pidieron permiso? Porque los demonios son territoriales. Ellos habían sido enviados a ese territorio y si eran expulsados de ese territorio tendrían problemas con sus principados que los habían puesto ahí. No, le hacen la petición de que no los lance al abismo. No nos lances al abismo. No nos saques de este territorio. Mira, ahí hay unos cerdos. Vea ese diálogo, préstele atención a ese diálogo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hay dos señores. Porque en el mundo Dios solo ve dos tipos de personas. Los salvados y los condenados. Cuando usted camina, los ángeles lo ven. Dios lo ve y dice, ahí va mi sierva. Porque teniendo este sello, conoce Dios a los que son suyos. Yo me atrevo, gloria a Dios, yo me atrevo a decir que alrededor nuestro se libran tremendas batallas entre ángeles y demonios. Porque es como la lucha del bien y del mal, el conflicto eterno. Nosotros no podemos verlo, pero Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores y son enviados para defender a aquellos que somos herederos de la salvación. Porque se mueven dos ejércitos, se mueven dos señores, se mueven dos reinos. ¿Está claro, iglesia? Se mueven dos señores, se mueven dos ejércitos, se mueven dos reinos. Y eso es como la luz y las tinieblas. Y usted y yo no debemos ignorar eso. No debemos desentendernos de eso y procurar ser lo que nosotros somos en Cristo. Sellados por el Espíritu, elegidos por el Padre y la señal de la sangre de Cristo como el perdón de nuestros pecados. Dale ese aplauso a la gloria del Señor. Por eso debe de ser selectivo de a dónde se mete. ¿Se escuchó lo que dije? Debe tener cuidado a dónde va, con quién habla, con quién intima. Porque usted es un elegido de Dios. Porque usted es un sellado por el Espíritu.
Porque en usted está la sangre de Jesús como señal de salvación y perdón. Aleluya. Preguntémonos, gloria a Dios. Preguntémonos, ¿qué dice el diablo cuando ve el sello del Espíritu en nosotros? Preguntémonos, ¿qué dicen los demonios, el diablo, cuando ven la señal de la sangre de Cristo? Que estamos rociados. No es cierto que esa es la palabra que Pedro usa. Rociados. ¿Qué entendemos por la palabra rociados? Aquí ve, nos han echado la sangre de Cristo encima. Y si hay algo a lo que el diablo le teme, es a la sangre de Jesús. Dale ese aplauso a Dios. ¿Cuánto dan gloria al nombre poderoso de Jesús? La sangre de Cristo tiene poder. El diablo lo sabe y lo entiende. Y por eso insisto en esa pregunta, hermano. ¿Qué piensa el diablo? Porque él ve ese sello, lo conoce. El sello del Espíritu y la sangre de Cristo en nosotros. ¿Qué pensarán los demonios cuando te ven caminar y mostrar ese sello? Eso, hermano, eso no te lo puede quitar nadie, ni te lo puede dar nadie más que Dios. ¿Quién más puede darnos ese sello? Dígame, ¿quién más puede rociarnos con la sangre de Cristo? Eso es una obra de Dios directamente con usted. Eso no es religión. Eso no es liturgia. Eso es una relación personal con Él, donde yo tengo las evidencias. Ahora, Dios necesita esa señal, usted necesita esa señal, porque los dos ejércitos se mueven alrededor, porque los dos señores se mueven alrededor y no pueden confundirse, porque el uno destruye y el otro salva. Mire esto que voy a mencionar. La Biblia muestra en Éxodo capítulo 12 y 13 la muerte de los primogénitos de Egipto. ¿Amén o no amén? El ángel de la muerte visitaría a la nación de Egipto como un juicio de Dios. ¿Amén, iglesia? Mandaron al ángel sin distintivos. ¿Qué ángel iba a visitar la nación esa noche? Dígalo. El ángel de la muerte. ¿Cuántos sabían que el ángel de la muerte anda suelto afuera? Y usted sale sin orar así a la calle. ¿Qué le pasa? Necesitamos la señal de Dios. ¿O es mentira lo que estoy diciendo, que el ángel de la muerte anda ahí afuera? Si la gente la están matando sin sentido usted. Personas mueren sin esperar que eso pase. Pero hay una señal, repito, hay una señal de Dios. El ángel de la muerte no fue enviado a Egipto al azar. Así, tal vez están unos hermanos por ahí. Ahí está el pueblo de Israel, vos. Mira, tened cuidado con los hebreos, ¿oíste? No, Señor. No. Le dieron una ordenanza a Moisés. Le dijeron, mira, mañana, por cada casa egipcia, pues el problema era contra los egipcios, no contra los hebreos. Era un juicio sobre ellos. Y este juicio iba a ser devastador. Iba a morir el primogénito de cada familia egipcia y el primogénito hasta de los animales, inclusive. Era serio. ¿Pero qué dice? No lo mandan así nomás. Le dicen a Moisés, mira, como esto va a pasar, nosotros queremos que el ángel de la muerte no los toque a ustedes. Y entonces, pues, ¿por qué somos hijos de Dios nosotros? Yo siempre he creído esto, que la suerte de los impíos no es la suerte de los hijos de Dios. Siempre he creído eso. Siempre lo he creído. Dele ese aplauso a la gloria del Señor. Siempre he creído eso. Y esto lo digo porque a veces los cristianos nos asustamos porque mataron al vecino. Nos asustamos porque en la esquina robaron a no sé quién y decimos, no, pues mire eso, que no sé qué, y lo otro. No, cálmese. Usted tiene a alguien que piensa en usted. Y aunque pasen cosas malas, dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas al final ayudan para bien. Solo espere. Solo tenga paciencia.
Gloria al Señor. Ahí estaba Moisés y dio la ordenanza a todo el pueblo y le dijo, vaya señores, mañana el ángel de la muerte va a visitar la nación. ¿Cuántos quieren librarse? Y todos, sí, claro. Imagínense la muerte del primogénito. Vaya, van a hacer esto, señores. Van a matar un cordero, no cualquier cordero, un cordero de 1 año. Ay, pastor, usted siempre con eso de las ofrendas. Porque lo que iban a hacer es una ofrenda. Van a matar un cordero de 1 año. No es cualquier cordero, no es el más viejo, el giotoso. No, es el que estaba fresquito, enterito. Sin defecto, no es el patojo, no es el choco. Sin defecto, por eso le decía, cuando le dio una ofrenda a Dios, fíjese lo que le da, porque después Él le va a dar a usted. Y anda llorando, ay, porque no, que mire que a mí el Señor no me da nada. Pues y mire cómo se comporta usted a la hora de dar. Y Dios lo ve. Así, mire, sin defecto, tenía que ser macho también. Macho de 1 año y sin defecto. O sea, no es cualquier cosa que se le da al Señor. Y tenían que apartarlo 4 o 3 días antes de matarlo. Y eso era por la purificación, para que el animal desprendiera todo lo malo que había en él. ¿Sabía usted que los ayunos nos ayudan a purificarnos en ese sentido? Y cuando lo hayan apartado, lo van a sacrificar. Y le dijo él, la carne solo se la van a comer asada. Y de la sangre del animal van a poner una señal, diga conmigo señal, en las puertas, en los postes y los dinteles de la casa. Porque mañana, dijo él, el ángel de la muerte va a visitar Egipto. Y cuando él vea la sangre en las puertas, como señal, diga conmigo, señal. ¿De qué está predicando el pastor hoy? De la señal de Dios sobre los suyos. El ángel de la muerte iba a ver la señal de la sangre. Por eso le decía, ¿qué piensa Satanás cuando ve la señal de Dios en nosotros? ¿Será que puede tocarnos cuando ve esa señal? Escúchenme, hay creyentes miedosos que dicen, ay pastor, viera, pegado a mi casa vive una bruja. Y todas las noches, pastor, a las 12, a la hora del diablo, esa señora está haciendo unos actos raros, fumando puro. Y todo el humo así, para donde nosotros, fíjese. Y se lo digo porque ahí cerca de mi casa se siente fuerte. Pero como yo sé que hay una señal, el humo por ser humo no tiene sentido. Que fume lo que quiera. A mí ese humo no me entra. No sé si me doy a entender. Ay, mire, pastor, nos están haciendo maleficio. Ay, yo siento un sapo aquí. No, pues sí, rebaje, si es tremendo sapo. Sin que me lo diga, yo le creo. Pero no es cierto que eso hablan de los maleficios. ¿Será que pueden tocarnos? No, Señor. Un cristiano genuino, sellado por el Espíritu Santo y rociado con la sangre de Cristo, no hay demonios que lo toquen. No hay brujo que lo toque. No hay hechicero que lo toque. El diablo no tiene poder sobre ese sello. El hermano Cruz Montiel nos contaba una anécdota cuando andaban predicando ellos todavía en las calles. Y dice que un día estaban con otros 2 predicadores más predicando en una plaza en Guatemala. Y de repente estaba uno de esos adivinos que están ahí haciendo dinero de eso. Lo que el adivino hacía es que le decía, dame 5 quetzales y te voy a decir cómo te llamas, cuándo naciste y a dónde vivís.
Y la gente iba y le daba los 5 quetzales. Y él le decía, te llamas fulano de tal, naciste en tal fecha y vivís en no sé dónde. Y entonces le dice uno de los evangelistas que andaba con el hermano Cruz y le dice, mira lo que está haciendo ese charlatán, le dice. Dame 5 quetzales, le dice. Ya vengo. Y se fue el hermano evangelista y con los 5 quetzales le dijo, ¿cómo me llamo yo? Le dijo. Y el adivino se dio la vuelta y giró y se fue. Y él lo seguía. ¡Ey! Le decía. ¿Cómo me llamo yo? Le decía con los 5 quetzales. Y lo miraba y se giraba para otro ruta. Y el evangelista lo seguía con los 5 quetzales. ¡Ey! Adiviname mi nombre, le decía. Y le ponía la frente así, adiviname mi nombre, le decía. Se volteó y le dijo, no me molestes. ¿Por qué no le adivinó el nombre a él y al resto sí se lo adivinaba? Porque las puertas de demonios que los otros tenían le daban acceso. Pero en nosotros no hay puertas, Señor. Hay un sello. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Me gustan las palabras del canto de los voceros de Cristo. Vivo y ando en esta vida, dice ese canto, con seguridad. ¿Algunos conocen esa letra? El canto se llama Escogido fui de Dios. Escogido fui de Dios. Y las palabras dicen así: vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió mi Dios. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. Levántate de tu asiento esta mañana. Vamos a alabar el nombre poderoso de Dios. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Vamos, preocúpate por ese sello. Un día, unos exorcistas vieron un endemoniado. Y cuando lo vieron, dice el libro de los Hechos, se acordaron de que Pablo también reprendía demonios y los echaba fuera. Y dijeron, eso es fácil. Y se acercaron al endemoniado y le hablaron a los demonios, los exorcistas. Y les dijeron, oigan demonios, les hablamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Mire cómo hablaron. Mire forma de reprender. Les hablaron a los demonios y les dijeron, les ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, no era un Jesús de ellos. Los demonios no son tontos, hermano. Ellos reconocen lo auténtico. Ellos reconocen el sello del Espíritu. Ellos ven el rocío de la sangre de Cristo en ti. Los demonios hablaron y les miraron y les dijeron, ¿cómo está eso? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Sabes qué? Le dijo. A Jesús conocemos. Mire, ¿lo conocen o no lo conocen? Si tienes al Cristo de la gloria que murió en la cruz, los demonios lo reconocen. A Jesús conocemos. Y sabemos quién es Pablo. ¿Qué significa eso? Los cristianos auténticos también los identifican. Sabemos quién es Pablo. Pero ¿y ustedes? Le dijo. ¿Quiénes son? Dios bendiga a estas personas que vienen pasando a los pies de Jesús esta mañana. Gracias a Dios. Qué maravilloso lo que está pasando esta mañana en este lugar. ¿Por qué no hablas con Dios y le hablas de ese sello? ¿Por qué no empiezas a entender las cosas malas que no puedes controlar en tu vida? ¿Por qué no empiezas a tratar esos temores y esos miedos que hay en ti? Dale ese aplauso a Jesús esta mañana. Los verdaderos cristianos, hermano, los verdaderos cristianos no hablan de espantos. Los verdaderos cristianos no hablan de fantasmas, no hablan de maleficios. Oh. Yo viví pegado a una bruja en Honduras. Todas las mañanas era una fila de camionetas de lujo de los ricos de la ciudad que andaban consultándole la suerte a ella para que les tirara las cartas o les leyera la mano. Todos los días. Siempre que me levantaba después de orar salía a ver eso. Y miraba las camionetas de lujo parqueadas.
Porque algunos andaban consultando el número del premio mayor de la lotería. ¡Qué charlatanería! Si lo supieran, ¿cree usted que se lo darían a otro? ¿Cómo lo van? Ah, mira, es este el número. Ah, pues sí que lo van a dar. Y una vez me la encontré detrás de la casa, porque allá las casas en los vecindarios no tienen pared de separación, sino que son mallas o cercos. No hay pared. La municipalidad no permite eso. Y la encontré tirando un envoltorio al otro lado, detrás de mi casa. Y la agarré infragante. Y cuando la vi, solo me dijo: buenos días, pastor. Buenos días. Y se fue. Vinieron dos cosas a la cabeza. Una, lo ignoro. Dos, lo agarro y se lo regreso. Dios bendiga a estas personas que vienen pasando a los pies de Jesús esta mañana. Dios les bendiga por esa decisión maravillosa. Pero ¿sabes qué recordé en ese momento? Lo que recordé es lo que la Biblia dice: que yo tengo el sello de Dios, que yo estoy rociado con la sangre de Jesús. ¿Sabes qué hice? Me acerqué, agarré el envoltorio y se lo tiré de nuevo. Simplemente como eso. Una cosa sé: no soy yo el que tengo que temerle a ella, es ella la que tiene que temerme a mí. Porque con mis oraciones el cielo se abre sobre mi cabeza. Porque cuando alaba a Dios, cuando pongo cánticos cristianos en mi casa y la música se escucha, no hay demonio que pueda quedarse, no hay brujería que pueda quedarse, no hay ocultismo que tenga efecto, porque la alabanza es el camino que permite que la gloria y la presencia de Dios se manifieste. Dale ese aplauso a Dios esta mañana. Todo a Cristo. Padre, gracias esta mañana. Vamos a decirle: Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Vamos a decirle: Señor, séllame con tu espíritu. Díselo: séllame con tu espíritu. Señor, pon esa señal en mí. La necesito. Dile a Dios esta mañana: rocíame con la sangre de Jesús. Sálvame. Dame el distintivo, Dios. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Cántalo esta mañana. Para siempre quiero amarle, agradarle todo a Cristo. Yo me rindo a Él. Ríndele tu corazón a Jesús esta mañana. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo me entrego. Quiero serle fiel. Oh, me rindo a Él. Me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo quiero serle fiel. Viene la hora, mira esto que te voy a mencionar. Viene la hora en que el diablo también pondrá su señal en todos. La Biblia habla del sello de la bestia. ¿Y sabes por qué? Porque él también quiere reconocer a los que son suyos. La Biblia dice que serán sellados en la frente o en la mano derecha. Ya viene la hora en que Satanás, el anticristo, gobernará el mundo.
Dios bendiga a esta persona que viene aceptando a Jesús esta mañana. Fíjate esto. Ambos, Dios, Satanás, están interesados en el sello. Ambos. La Biblia habla de que el anticristo va a marcar a sus seguidores. El sistema ya se prepara para eso. Los dispositivos electrónicos, la modernidad de los teléfonos que estamos nosotros cada día, más tecnología, más tecnología, más tecnología. Está llevando a las personas a un sistema en el cual el control mundial será más efectivo. Lo va creando como una necesidad, como una dependencia. Pero en sí, lo que se está cumpliendo es lo que la Biblia dice. Que también Satanás va a poner el sello sobre los suyos. Me gusta lo que pasa en Apocalipsis 9 cuando suena el juicio de la quinta trompeta. Dice que el juicio de la quinta trompeta abre el pozo del gran abismo. Según la Biblia, ese pozo existe. Es un portal del infierno conectado directamente a la cárcel de los demonios, donde están los peores demonios. Se llama el pozo del abismo. Ese sitio va a ser abierto para la gran tribulación, según el juicio de la quinta trompeta. Y dice que cuando ese pozo fue abierto, salió humo del gran pozo que oscureció todo el sol y la luna. Ese humo que sale del pozo no es humo literal, sino son huestes de demonios que saldrán de ahí. Y la Biblia habla de las características de esos demonios. Los describe literalmente. Y se le dio orden, dice, de dañar la hierba, de dañar las aguas y de dañar, mira esto, a los seres humanos y atormentarlos por 5 meses. No de matarlos, sino de atormentarlos. Pero mira esta indicación que es la que me llama la atención. Se le dio orden de atormentar a los seres humanos por 5 meses, pero a los que tuvieran el sello de Dios, la señal de Dios, no los tocaría. No los tocaría. Porque para eso sirve el sello de Dios. El diablo no nos puede tocar. Somos hijos de Dios. Somos salvos. Dios bendiga a estas personas. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. Dios bendiga a estas personas que hoy están en el altar aceptando a Jesús. Yo quiero orar por estas vidas aquí en el altar hoy. ¿Sabes que en este momento el sello del Espíritu es puesto en ellos? Aquí, en este momento. ¿Sabes que ellos van a ser en este momento rociados con la sangre de Jesús? Y van a ser parte de los salvados hoy. Tú que estás en el altar aceptando a Jesús, quiero que repitas estas palabras conmigo. Quiero que le digas a Dios, vamos, dile, Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Límpiame de toda maldad. Reconozco que Jesús murió por mí en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Ponga sus manos sobre ellos. Padre, que el nombre de Jesús. Gracias por la salvación. Imparte perdón ahora, Señor. Imparte vida eterna, Jesús. Rompe cadenas de esclavitud, de vicios. Demonios que han estado atormentando esta vida, ahora los echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos la presencia del Espíritu Santo en ellos. Declaramos el control del Espíritu Santo y que son rociados hoy con la sangre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Damos un aplauso.